Crónicas del Pasado presenta. Imaginen un hombre que desafió al Senado, conquistó vastos territorios y cambió el curso de la historia para siempre. Un hombre cuya ambición era tan grande como la propia Roma. Hoy nos adentramos en la épica vida de Cayo Julio César. Nuestra historia comienza en una Roma plagada de corrupción y luchas de poder. La república se tambaleaba, controlada por una élite senatorial rica y egoísta que se repartía las riquezas del mundo a su antojo. En este escenario, en el año 100 a.C., nace César en el seno de una familia patricia. Los Julios, que, aunque de linaje antiguo, había perdido gran parte de su influencia y fortuna. Desde joven, César demostró una inteligencia aguda y una ambición desmedida. No se conformaba con ser uno más. Quería devolver la gloria a su apellido y, sobre todo, alcanzar la cima del poder. Su juventud estuvo marcada por el peligro. El dictador Sila, en su purga de oponentes políticos, puso sus ojos en el joven César, casado con Cornelia, la hija de uno de sus más grandes enemigos. Sila le ordenó divorciarse, pero César, en un acto de valentía casi suicida, se negó. Tuvo que huir de Roma y esconderse, con su cabeza puesta a precio. Solo la intercesión de influyentes parientes le salvó la vida. Sila, a regañadientes, lo perdonó, pero pronunció una frase profética: "En ese muchacho veo a muchos Marios". Veía en él la misma ambición que había desestabilizado la República años atrás. Tras la muerte de Sila, César regresó a Roma y comenzó su carrera política, el cursus honorum. Usó su brillante oratoria para ganarse el favor del pueblo, defendiendo causas populares y posicionándose como un hombre del pueblo, a pesar de su origen aristocrático. Se endeudó enormemente para financiar juegos y espectáculos públicos, una inversión calculada para comprar la lealtad de las masas. Sabía que el apoyo popular era una escalera hacia el poder. Cada cargo que ocupaba, desde cuéstor hasta pretor, lo utilizaba para aumentar su influencia y construir una red de alianzas. El punto de inflexión llegó en el año 60 a.C. César, consciente de que no podía enfrentarse solo a la oligarquía senatorial, forjó una alianza secreta que cambiaría la historia de Roma. El primer triunvirato se unió a los dos hombres más poderosos del momento. Por un lado, Cneo Pompeyo Magno, el general más célebre de Roma, un héroe militar que se sentía menospreciado por el Senado. Por otro, Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, cuya fortuna era legendaria y cuya ambición de gloria militar rivalizaba con la de Pompeyo. César era el pegamento político, el estratega que unía la popularidad militar de Pompeyo con la inmensa riqueza de Craso. Juntos, estos tres hombres controlaron de facto la República, marginando al Senado y repartiéndose el poder. Gracias al apoyo de sus socios, César consiguió el cargo que tanto anhelaba: el consulado. Y tras su año como cónsul, obtuvo el proconsulado de las Galias, un vasto y salvaje territorio al norte de Italia. Aquí es donde el político se convertiría en leyenda militar. Durante casi una década, desde el 58 al 50 a.C., César libró una campaña brutal y brillante conocida como la Guerra de las Galias. No solo defendió las fronteras de Roma, sino que las expandió hasta el Canal de la Mancha y el río Rin, conquistando un territorio que hoy comprende Francia, Bélgica y partes de Suiza, Holanda y Alemania. Pero César no era solo un genio militar, era un maestro de la propaganda. Mientras luchaba en el frente, escribía meticulosamente sus comentarios sobre la Guerra de las Galias. No era un simple diario de campaña, sino una obra maestra de la comunicación política. En sus escritos, se presentaba a sí mismo como un líder audaz pero justo, un defensor de Roma contra las hordas bárbaras. Describía sus victorias con detalle, minimizaba sus derrotas y justificaba cada una de sus acciones, por crueles que fueran. Estos relatos se enviaban a Roma y se leían en público, construyendo su imagen de héroe invencible y asegurando que su nombre estuviera en boca de todos. Controlaba el relato, moldeando la opinión pública a su favor a cientos de kilómetros de distancia. Mientras César acumulaba gloria y un ejército fanáticamente leal en las Galias, el triunvirato se desmoronaba. Craso, buscando su propia gloria militar, murió en una desastrosa campaña en Partia, la actual Irán, sin Craso como contrapeso. La rivalidad entre César y Pompeyo, que se había casado con la hija de César, Julia, para sellar su alianza, se hizo inevitable. La muerte de Julia durante el parto rompió el último lazo personal que los unía. El Senado, temeroso del creciente poder de César y su ejército personal, vio en Pompeyo a su campeón. Se aliaron con él, nombrándolo cónsul único y dándole el poder para defender la República de la amenaza que le representaba César. El Senado le envió un ultimátum a César. Debía disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano privado para ser juzgado por sus acciones durante el consulado. Sabía que si lo hacía, sus enemigos lo destruirían política y judicialmente. Se encontraba en una encrucijada. Podía obedecer y enfrentarse a una ruina segura,
o podía desafiar al Senado y sumir a Roma en una guerra civil. En la noche del 10 de enero del año 49 a.C., César llegó con su legión decimotercera a la orilla de un pequeño río. Este río marcaba la frontera entre su provincia y el territorio de Italia, el Rubicón. La ley romana prohibía a cualquier general cruzarlo con su ejército en armas. Hacerlo era una declaración de guerra. César dudó, consciente de la magnitud de su decisión. Se dice que reflexionó durante horas, finalmente espoleó a su caballo y cruzó el río, pronunciando las famosas palabras Alia Iacta Est. La suerte está echada. El cruce del Rubicón fue un acto de rebelión sin vuelta atrás. No era solo el inicio de una guerra civil, era el principio del fin de la República Romana. César no marchaba contra Roma, marchaba para tomarla. Su audacia paralizó a sus enemigos, Pompeyo y gran parte del Senado. Presas del pánico al ver la velocidad de su avance y el apoyo popular que recibía, huyeron de Italia hacia Grecia para reagrupar sus fuerzas. César había apostado todo a una sola carta, y en ese momento parecía que la fortuna, como tantas otras veces, estaba de su lado. El joven ambicioso se había convertido en un conquistador, y ahora se disponía a convertirse en el dueño absoluto de Roma. La historia de Julio César es un testimonio del poder de la ambición, la estrategia y la voluntad de un solo hombre para cambiar el mundo. Tras años de una brutal guerra civil que había teñido de rojo las tierras de la República, desde Hispania hasta Grecia, César se alzaba como el vencedor indiscutible. La batalla de Farsalia había sido el punto de inflexión, donde sus veteranas legiones, aunque en inferioridad numérica, destrozaron al ejército de su antiguo aliado y ahora archienemigo, Cneo Pompeyo Magno. La persecución de Pompeyo llevó a César hasta Egipto, donde el destino le entregó la cabeza de su rival, un regalo macabro de la corte tolemaica que César, según las crónicas, recibió con más pesar que alegría. No era así como debía terminar el más grande de sus adversarios, pero la guerra no había terminado. Los últimos reductos pompeyanos resistían con fiereza. En Tapso, en el norte de África, César aniquiló a las fuerzas lideradas por Metelo Escipión y Catón el Joven, el estoico inquebrantable que prefirió quitarse la vida en Útica antes que vivir bajo el yugo de César, convirtiéndose en un mártir de la República perdida. La última batalla se libró en Munda, en Hispania. Fue una de las más sangrientas y difíciles de su carrera. Se dice que el propio César tuvo que lanzarse a la primera línea, espada en mano, para evitar la derrota. Al final del día, la victoria fue suya. La guerra civil había concluido. César era el único amo de Roma. A su regreso, la ciudad lo recibió con honores sin precedentes. Triunfos espectaculares, juegos, banquetes públicos para cientos de miles de personas. Roma celebraba al hombre que había traído la paz, aunque fuera una paz impuesta por la espada. El Senado, debilitado y temeroso, no tuvo más opción que colmarlo de títulos. Primero dictador por 10 años. Y finalmente, en el año 44 a.C., dictador vitalicio. El poder absoluto estaba en sus manos. Lejos de ser un tirano ocioso, César se embarcó en un programa de reformas tan ambicioso como sus campañas militares. Sabía que la vieja república estaba rota. Era un sistema diseñado para una ciudad-estado, no para gobernar un imperio. Con una energía inagotable, reorganizó la administración de las provincias para frenar la corrupción de los gobernadores. Otorgó la ciudadanía romana a miles de habitantes de las provincias, integrando a los pueblos conquistados. Fundó colonias para sus veteranos y para los pobres de Roma, aliviando la superpoblación y el desempleo. Quizás su reforma más duradera fue la del calendario. El viejo calendario romano era un caos, desfasado con las estaciones. Asesorado por el astrónomo Sosígenes de Alejandría, César introdujo el calendario juliano, un sistema basado en el año solar de 365 días y un cuarto, con un día extra cada 4 años. Es, en esencia, el mismo calendario que usamos hoy. También planeaba grandes obras públicas, como desviar el río Tíber para evitar inundaciones, construir una gran biblioteca a semejanza de la de Alejandría, y un nuevo y monumental foro. Su mente no descansaba, siempre proyectando un futuro grandioso para Roma, un futuro modelado a su imagen y semejanza. Pero mientras César construía su nueva Roma, la sombra de la tiranía crecía en la mente de la vieja aristocracia senatorial. Cada nuevo honor, cada estatua que se erigía a su lado junto a las de los antiguos reyes, cada gesto de poder, era una puñalada al corazón de la tradición republicana. La palabra rex, rey, era un tabú en Roma desde hacía 5 siglos, cuando expulsaron al último monarca, Tarquinio el Soberbio. Y ahora, muchos veían en César la encarnación de esa monarquía que tanto aborrecían. El punto de inflexión llegó durante la fiesta de las Lupercales. En público, su leal lugarteniente Marco Antonio le ofreció una diadema real. César la rechazó 3 veces entre los aplausos de la multitud. Una estudiada obra de teatro político. Pero para sus enemigos, la escena fue la confirmación de sus peores temores. No importa que
la rechazara. El simple hecho de que se la ofrecieran era una afrenta intolerable. La idea de que un solo hombre pudiera tener un poder vitalicio era la antítesis de la república. El miedo se convirtió en acción. Una conspiración comenzó a tejerse en los pasillos del poder. Más de 60 senadores, hombres que le debían a César sus carreras y hasta sus vidas, se unieron en un pacto secreto para eliminar al dictador. Se autodenominaban los liberadores, convencidos de que estaban salvando a Roma de la tiranía. Entre ellos había figuras como Cayo Casio Longino, un pompeano perdonado por César pero que nunca abandonó su resentimiento. Y el más famoso de todos, Marco Junio Bruto. Bruto era una figura compleja, descendía del hombre que había expulsado a los reyes de Roma. Era un filósofo, un hombre de principios admirado por su integridad y paradójicamente, era uno de los protegidos de César, quien lo quería casi como a un hijo. Se rumoreaba incluso que César había tenido una aventura con la madre de Bruto, Servilia, y que él podría ser su padre biológico. Para los conspiradores, tener a Bruto de su lado era crucial. Su nombre y su linaje daban legitimidad al asesinato. Convencerlo no fue fácil, pero finalmente, apelando a su deber republicano y a su legado familiar, Bruto se unió a la causa. El destino estaba sellado. El día elegido fue los idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C. César planeaba partir en 3 días para una gran campaña militar contra los partos, en Oriente. Si se iba, la oportunidad se perdería para siempre. Aquella mañana, todo pareció conspirar contra los asesinos. La esposa de César, Calpurnia, atormentada por pesadillas, le rogó que no fuera al Senado. Un adivino le había advertido tiempo atrás que se cuidara de los idus de marzo. El propio César se sentía indispuesto. Por un momento, dudó, pero uno de los conspiradores, Décimo Bruto, fue a su casa y lo convenció de asistir, burlándose de los malos presagios y recordándole que el Senado lo esperaba para honrarlo. César se dirigió a la curia de Pompeyo, donde se reunía el Senado provisionalmente. En el camino, se encontró con el adivino y, con una sonrisa irónica, le dijo: «Los idus de marzo han llegado». El sabio replicó con calma: «Sí, han llegado, pero no han pasado». Al entrar en la curia, los conspiradores lo rodearon con el pretexto de presentarle una petición. Uno de ellos tiró de su toga, la señal convenida. Inmediatamente el primer puñal se clavó en su cuello. César intentó defenderse, pero estaba rodeado. Vio rostros que conocía, hombres a los que había perdonado y ascendido. Luchó con la furia de un león acorralado. Entonces, entre la multitud de asesinos, vio a Bruto, su protegido, con el puñal en la mano, listo para asestar su propio golpe. Las crónicas de Suetonio inmortalizaron el momento. Al ver a Bruto, César dejó de luchar. Cubriéndose el rostro con la toga, susurró sus últimas y famosas palabras, cargadas de dolor y traición: «Tu quoque Brut filimi». «¿Tú también, Bruto, hijo mío?». Y se desplomó al pie de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo, su cuerpo atravesado por 23 puñaladas. El gran conquistador, el amo del mundo, yacía muerto en un charco de su propia sangre. Los liberadores salieron a la calle gritando: «¡Libertad! ¡La tiranía ha muerto!», esperando ser aclamados como héroes por el pueblo romano. Pero encontraron un silencio helador. El pueblo de Roma no los vio como salvadores, sino como un grupo de aristócratas que habían asesinado a su benefactor. El vacío de poder que crearon no trajo de vuelta la anhelada república. En su lugar, desató una nueva y aún más sangrienta guerra civil. El legado de Julio César es monumental y paradójico. Los hombres que lo mataron para salvar la república, en realidad, aceleraron su muerte. De las cenizas de su asesinato, emergió su sobrino nieto y heredero, el joven Octavio. Aliado a Marco Antonio, vengó la muerte de César. Derrotó a los conspiradores en Filipos y finalmente, tras vencer al propio Antonio y a Cleopatra en Actium, se convirtió en el primer emperador de Roma, Augusto. César nunca fue rey, nunca fue emperador, pero fue el puente entre la república y el imperio. Su vida demostró que el viejo sistema ya no era viable, y su muerte pavimentó el camino para la solución que él mismo había encarnado, en el gobierno de un solo hombre. Transformó Roma de una manera tan profunda que su nombre, César, se convirtió en sinónimo de emperador, un título que resonaría a través de los siglos en las palabras Kaiser y Zar. Así concluye la historia del hombre que, en palabras de Shakespeare, caminó por el mundo como un coloso, un genio militar, un reformador visionario y un político cuya ambición no conoció límites. Su asesinato fue el acto final de un drama que no salvó a la República, sino que dio a luz al Imperio Romano, una de las civilizaciones más influyentes de toda la historia. Su sombra se proyecta hasta nuestros días, un recordatorio eterno de que el poder absoluto corrompe, pero también de que un solo individuo puede, para bien o para mal, cambiar el curso del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para más historias que forjaron nuestro pasado.